Hola a todos, sean todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Quiero hablarles de un tema que realmente preocupa y preocupa mucho. El gobierno del presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que va a contratar a más médicos cubanos. Esto pues ha sucedido esta semana. El presidente Obrador ha dicho que llevará más médicos cubanos, ya tiene 700 y quiere llevar todavía más a México. ¿Por qué es problemático esto? Bueno, en primer lugar, por todo el tema que hay detrás de los médicos cubanos, la esclavitud de los médicos cubanos mediante estos tipos de contratos que le dan todo el dinero al régimen y a ellos solo algunas migajas, además de las condiciones terribles en las que trabajan allí. Pero hay todavía más. México hace parte de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y parte de las cláusulas de este tratado de libre comercio son el hecho de prohibir el trabajo esclavo. Y bueno, justamente sobre este trabajo esclavo y sobre esta manera de utilizar a los médicos como si fueran eh, pues mano de obra barata y básicamente eso, esclavos, trata una demanda que le hizo la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba a la Organización Panamericana de la Salud. Y esto fue cuando la Organización Panamericana de la Salud se prestó, gracias a doctores cubanos que trabajaban allí, se prestó para triangular un acuerdo con Brasil y que el régimen ganara miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, para ser más concretos, con la exportación de estos médicos y la OPS se quedaba con el 5% de todo esto. La OPS es una organización internacional. Bueno, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha peleado esta demanda a tal punto que han logrado que un tribunal despoje a la OPS de la inmunidad que ellos decían que tenían y que no podían ser demandados por esta impunidad. Y entonces el juicio está todavía ahí pendiente y probablemente tengan que pagarle a tantos médicos por este sistema de esclavitud. Yo quiero que ustedes escuchen un fragmento de una entrevista que le concedió la doctora Ramona, una doctora cubana que pasó por este sistema de esclavitud a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para que entiendan el nivel de sadismo con el que el régimen pues, utiliza a estos médicos como esclavos. Es Ramona Mato Rodríguez, especialista en medicina general integral desde el año 1986. He tenido dos misiones médicas, una en Bolivia y la otra en Brasil. El pasaporte nuestro nos lo entregaron en La Habana, en la mano. Allí yo lo tuve las 6 horas más o menos que dura el viaje. Y en Bolivia estaba en el aeropuerto una señora cubana que después que pasábamos por aduana de Bolivia nos quitaba el pasaporte. Nosotros estábamos en Bolivia sin identificación. En Bolivia me mandaron para una zona que es el Amazonas de Bolivia que se llama el Beni. Allí durante ese mes me horroricé porque la doctora que estaba allí era la única del pueblo. Me dijo que teníamos que inventar la estadística de los pacientes vistos. Todo tenía que cuajar, es decir, el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de las farmacias, de los puestos médicos, quien los enviaba era Cuba. Yo en la farmacia vi medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit. Al tener que inventar los pacientes y las estadísticas, teníamos que desechar esos medicamentos. Esas ámpulas teníamos que romperlas, teníamos que enterrarlas, porque no podía existir un exceso de medicamentos cuando supuestamente usted tenía visto 30 pacientes diarios. Esto ha sido así durante la mayor parte de las misiones médicas del régimen cubano. Ahora, ¿qué pasa con México? Aparte de esta demanda que hay contra la OPS por el trabajo esclavo en Brasil. En el caso de México específicamente, este tratado de libre comercio puede hacer que Estados Unidos le reclame a México por el trabajo esclavo de los médicos. Y eso es algo en lo que está trabajando la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y también, por supuesto, es preocupación de los legisladores cubanoamericanos. Vamos a escuchar
lo que dijo el senador Marco Rubio sobre este tema. Está claramente establecida, el propio Departamento de Estado lo ha encontrado, de que los médicos cubanos que están utilizando en otros países es una forma de esclavitud. Esto ha sido documentado y que México esté utilizando este programa, yo pienso que es una violación del nuevo acuerdo económico entre México y Estados Unidos, un tratado de libre comercio. Es una violación y eso se debe investigar. Esto es lo que ha dicho Marco Rubio, pero también la congresista María Elvira Salazar se ha sumado. De hecho, ellos y también el senador Rick Scott han presentado un proyecto de ley que les permita a los médicos cubanos el tener un visado como existía antes para que puedan venir a Estados Unidos por ser refugiados del tráfico de personas y de la mano de obra esclava que utiliza el régimen cubano, que no gana poco. Es decir, según las estadísticas del régimen cubano, que muchos dudan de esto, el régimen ha ganado hasta 10.000 millones de dólares en exportación de servicios, que incluye la salud, por supuesto, incluye también músicos que exportan y se quedan con todo el dinero, le pagan unas migajas, incluye también maestros, deportistas. Bueno, para hablar de todo este sistema de esclavitud moderna, me acompaña a esta hora el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Doctor, es un placer inmenso poderlo recibir. Cuénteme, usted ha sido víctima de todo este sistema de esclavitud. En este momento está en Colombia, justamente. Cuénteme primero cómo se vive eso en carne propia y luego cómo ha servido esta demanda de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba para elevar el perfil de lo que está sucediendo con los médicos cubanos. Sí, claro. Desde Colombia puedo decir que hoy el país que más se siente relacionado con la migración de personal sanitario que ha abandonado misiones médicas es precisamente Colombia, obviamente por la cercanía por frontera terrestre que tiene con el territorio venezolano. A manera de información puedo decir que hay más de 2.000 sanitarios cubanos en situación irregular hoy en Colombia, precisamente por haber abandonado misiones médicas. Todos los días acá en Colombia recibimos alrededor de 13, 14, 15 cubanos o sanitarios cubanos que por frontera ingresan de manera irregular a Colombia y forman parte entonces de esta población irregular, repito, que está acá en Colombia. Hablamos más de 2.000, pero todos sabemos que a lo largo de los últimos meses se supone o se estima que hayan alrededor de 5.000 cubanos que han abandonado misiones médicas en diferentes países del mundo en los últimos meses. Las estadísticas se conocen, Prisoner Defender, otras organizaciones que están muy relacionadas con esto y en trabajos acoplados con Gremio Médico Cubano Libre, conocemos estadísticas. También conocemos la situación con respecto a las denuncias internacionales en más de 10 organizaciones internacionales. Incluso personalmente he estado en Ginebra y he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Parlamento Europeo la situación relacionada con las misiones médicas. Ahora sí, es un elemento muy importante a destacar aquí que México se está convirtiendo en la puerta actual de entrada de la mayor cantidad de divisas que pueden entrar a Cuba en materia de dólares. El gremio se ha convertido en la puerta giratoria hoy para lograr lo que ha perdido por el cierre de misiones médicas cubanas el gobierno castrista. Doctor, hay quien dice incluso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere convertir a México en esa nueva Venezuela para Cuba, o sea, en darle ayuda. Ya sabemos que tiene una relación de amistad con el dictador Miguel Díaz-Canel. Sabemos que mientras el Saratoga estaba en el suelo después de aquella explosión y decenas de cubanos estaban muertos, bueno, pues López Obrador estaba tomando bebida y se le estaba bebiendo y disfrutando en una velada recibido por Miguel Díaz-Canel en La Habana. Entonces, para que tengan idea del nivel de complicidad que tienen estos personajes. Y entonces ahora se está trasladando al tema de los negocios, en cómo enviarle un balón de oxígeno, un salvavidas al régimen cubano. Exacto. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Mario, y te voy a explicar quizá o a la audiencia, porque a ti te ve mucha gente dentro de Cuba también, explicarle a la audiencia que lo que ocurrió fue que en esa visita también lo acompañó un grupo del Ministerio de Salud Pública que fraguó
incluso los propios asesores del Ministerio de Salud Pública que desde Brasil organizaron el sistema de mais médicos en Brasil, fueron los que organizaron el sistema a la par con unas características similares del sistema de colaboración, entre comillas, médica cubana en México. Son los propios especialistas que salieron de Brasil, o sea, los expertos del Ministerio de Salud Pública que salieron de Brasil, los que hoy están al frente del proceso de misión médica en México, no solamente con los 700 que ya están. Como bien dices, México se convierte en el nuevo paraíso para que entren las divisas a Cuba, los dólares a Cuba, para las arcas de la dictadura. Recordemos que estos dineros no son usados ni en la propia inversión del sistema de salud cubano, porque hay más de 120 niños cubanos hoy pidiendo visa humanitaria por la ausencia de quimio, o sea, de tratamientos de quimio en Cuba, o sea, niños con cáncer. Tenemos pacientes que hoy en Cuba no pueden acceder a las diálisis peritoneales ni a las diálisis generales a través de las hemodiálisis, porque lo que está ocurriendo en Cuba es que no hay incluso personal calificado para hacer esas diálisis, y si hubo una inversión de hemodializadores, estos no pueden ser utilizados en muchos de los 59 centros de hemodiálisis en Cuba, porque ese mismo personal está siendo utilizado en más de 50 países del mundo para realizar diálisis, para realizar tratamientos en terceros países, y no se lo ofrecen a los cubanos. O sea, que este dinero, que pudiera ser de alguna manera loable, porque que entre dinero a un país puede ser loable, no es utilizado en la salud del pueblo cubano, no es utilizado en inversiones del pueblo cubano. Recordemos que el año pasado, por debajo del 1% fue inversión estatal en salud en Cuba, el 0.8%, y que esto tributa realmente a que es una cosa criminal lo que está ocurriendo con el pueblo cubano, y que este dinero va a las arcas de la dictadura y a las arcas de la élite. Doctor, recordemos, por ejemplo, bueno, hemos estado viendo las noticias de los últimos días de cómo fallecen niños por falta de atención médica, de la situación que hay dentro del país. Y es importante, y yo quería resaltar, el régimen de Miguel Díaz-Canel, y vimos a un Canel así como muy molesto, diciendo que nunca olvidaría que Estados Unidos no le dio oxígeno durante la pandemia. Pero ¿de qué estamos hablando? Si usted, señor, usted y la élite que controla el país, que no es usted es solamente un títere, usted siguió construyendo hoteles durante toda la pandemia, mientras que no invirtió prácticamente nada en salud, y me alegra que usted, doctor, lo reafirme. El régimen invertía en construir hoteles. Ahí está el hotel de la calle 23, que era el proyecto estrella de López Calleja, difunto, eh, y tantos otros. Es decir, mucha construcción, mucho dinero en hotel, poco dinero en salud. Y yo quiero, que creo que también es importante hacerle saber a los médicos, hacerle saber a quienes hacen parte de estas misiones, primero, que no están solos, que de este lado hay un exilio que está dispuesto a levantar la voz por ellos. Segundo, que esto tiene consecuencias, lo que están haciendo tiene consecuencias, que hay una página justamente en los proyectos que tiene la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Está este proyecto de represión de represores cubanos, que está identificando a los represores, pero dentro de ese proyecto hay un espacio muy particular para los represores de bata blanca. ¿Quiénes son estos represores? Aquellos que coordinan desde Cuba o en el exterior el tráfico internacional de médicos cubanos. Es una categoría especial, y si usted está siendo víctima de un represor de bata blanca, usted puede enviar un correo electrónico. Aquí está la dirección, yo igual se los voy a poner en los comentarios, y ahí puede llenar absolutamente todos estos campos para denunciar a estos represores de bata blanca, quienes organizan el tráfico de personas desde Cuba. Por ejemplo, está Teresa de Los Ángeles Madera, está Josleini Gómez, está Roberto Martínez. Estos son algunos de los represores de bata blanca: Gisela Hernández, Marisela Gutiérrez, Jesús Benito Roche. Ven, ya están identificados. Hay 6 páginas de represores de bata blanca, represores que el día de mañana, cuando intenten entrar a Estados Unidos o cuando intenten venir a Estados Unidos o hacer un asilo político en Estados Unidos, les va a ser muy difícil, porque hay elementos y hay denuncias para respaldar que ellos en realidad fueron cómplices de la maquinaria castrista. Exacto.
Quería agregar que el Gremio Médico Cubano Libre, con estas todas organizaciones que estamos muy relacionados unos con otros, estamos aportando, obviamente, a través de las informaciones que tenemos de nuestros gremistas dentro de Cuba. Recordar, Mario, que la organización tiene gremistas en más de 49 países, incluido Cuba, y que a través de ellos estamos aportando estos represores, pero también que nos estamos centrando con organizaciones internacionales, con fundaciones internacionales, a través de la alianza que tenemos con ellos, en tratar de centrar nuestros esfuerzos ahora en las sanciones que puedan el gobierno de Estados Unidos realizar a través de los mecanismos de tratado de libre comercio con el gobierno mexicano, debido a que ya es evidente que va a ocurrir, que van a seguir siendo contratados irregularmente. Recuerden que este es un contrato irregular con un intermediario que es la comercializadora de servicios médicos de Cuba, y que lo que nos estamos centrando precisamente es, a través del Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos con México, tratar de que sean sancionables algunas de estas posturas para poder garantizar o presionar al gobierno mexicano para que dé un alto a esta contratación irregular, que obviamente está determinada, mediada por las relaciones favorables que existen entre el cómplice AMLO con el dictador Canel. Así es, doctor, le agradezco muchísimo la oportunidad de conversar, de exponer esta situación de los médicos cubanos en el exterior, esclavizados por el régimen cubano, y también de exponer las maneras en que se pueden denunciar a quienes organizan este tráfico de personas, un tráfico internacional de médicos. Aquellos médicos que me han escrito, y sé que me han escrito muchos médicos, tengo por ahí muchos chats con médicos cubanos que hoy están en México, como les dije. Utilicen la aplicación CBP One si están al norte de la Ciudad de México. Si quieren pedir asilo en Estados Unidos, utilicen esa aplicación. Preséntense ya cuando tengan esa aplicación y expliquen todo lo que ustedes están sufriendo para que puedan pedir asilo en Estados Unidos, por supuesto. Y a los que están en otros lugares, pues también sepan que aquí estamos bien pendientes del tema y que los legisladores cubanoamericanos están clarísimos de que ese programa que quitó el expresidente Barack Obama para hacerle un favor a la dictadura, un programa que acogía a los médicos esclavos, pues ojalá pueda ser regresado, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de esto. Gracias, doctor. Con mucho gusto, gracias. Muchas gracias por la oportunidad y seguimos trabajando juntos. Chao, doctor. Hasta luego.